38.2%. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esta cifra. Casi 4 de cada 10 niñas y niños mexicanos de entre 5 y 11 años viven con sobrepeso u obesidad. Es simplemente alarmante, es un dato que nos está gritando que tenemos una crisis de salud pública aquí y ahora. Así que bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar exactamente qué nos dice la ciencia detrás de estos números tan preocupantes. En la presentación de hoy vamos a meternos de lleno en un choque, digamos, un conflicto fundamental que está sacudiendo al mundo médico en este preciso momento. Es una especie de batalla campal entre una herramienta súper tradicional que todo el mundo ha usado por casi 2 siglos, sí, el famosísimo índice de masa corporal o IMC, y las verdades absolutas e innegables que nos está revelando la tecnología moderna de composición corporal. Vamos a ver por qué esto cambia por completo las reglas del juego. Bueno, para que no nos perdamos, esta será nuestra hoja de ruta. 1. La crisis global de obesidad. 2. Las fallas del IMC. 3. La verdadera composición corporal. 4. El estudio de San Pablo. 5. Datos sorprendentes sobre la grasa corporal. Y 6. Repensando las herramientas de salud pública. Vamos directo al grano. Sección 1. La crisis global de obesidad. Una epidemia en crecimiento. Para entender el problema hay que ver la foto completa, ¿verdad? Y las estadísticas más recientes son impactantes. A nivel mundial estamos hablando de 1.900 millones de adultos con sobrepeso. Una locura. Pero si hacemos un acercamiento a México, nos topamos de frente con ese 38.2% en la población infantil que mencionamos al principio. Y ojo aquí, porque la situación se pone todavía más grave en la región centro del país. Estamos hablando de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, donde las cifras superan el promedio nacional. Ahora, a todo esto, sumémosle el encierro por la pandemia de COVID-19. Esto no solo hizo que pasáramos muchísimo más tiempo sentados, sino que disparó el consumo de bebidas azucaradas, llegando a más del 85% de la población. Estamos literalmente ante un escenario crítico de salud. Pasamos a la sección 2. Las fallas del IMC. ¿Una ilusión de 1835? Pensemos en esto porque es bastante irónico. La herramienta principal en la que confía el mundo entero hoy en día para medir esta tremenda crisis metabólica fue inventada en 1835. ¡En 1835! Por un matemático llamado Quetelet. Su fórmula es peligrosamente simple. Tomas el peso y lo divides por la altura al cuadrado. Y ya. El gran problema es que esta fórmula ignora por completo de qué está hecho ese peso. No le importa si es músculo desarrollado por hacer deporte, si son huesos muy densos o simplemente si hay una muy buena hidratación. En contraste, el modelo moderno, el modelo bicompartimental, divide el cuerpo en lo que de verdad dicta nuestra salud metabólica: la masa grasa total y la masa libre de grasa, o sea, proteínas, agua y huesos. Sección 3. La verdadera composición corporal. Entra la bioimpedancia. Entonces, la clave médica de nuestra época para resolver este problema es algo llamado bioimpedancia, o BIE para abreviar. La definición del libro nos dice que es un método no invasivo que determina la composición corporal midiendo la resistencia de los tejidos biológicos a una corriente eléctrica alterna de bajo voltaje. Yo sé, suena súper complejo, casi a ciencia ficción, pero en realidad es un principio científico brillante. Nos permite, por así decirlo, mirar dentro del cuerpo sin tener que recurrir a rayos X o tomografías carísimas. Y bueno, ¿cómo funciona exactamente todo esto? Veamos el proceso paso a paso. Primero, el dispositivo emite un bajo voltaje. Es una corriente súper bajita, totalmente segura y que ni siquiera se siente. Segundo, los tejidos del cuerpo reaccionan. Resulta que el agua que tenemos en los músculos es como una autopista rapidísima que conduce la electricidad, mientras que los lípidos, o sea la grasa, actúan como una pared que resiste esa corriente. Y en el paso 3, la máquina calcula de forma inteligente esta resistencia. Al analizar todo esto, nos da una lectura ultra precisa. No solo nos dice el peso total, sino los porcentajes exactos de agua y grasa real en el cuerpo. Una verdadera maravilla tecnológica. Sección 4. El estudio de San Pablo. Analizando de cerca.
Claro, para que los números tengan sentido, necesitamos entender el contexto humano. Y aquí es donde entra un estudio importantísimo que se hizo en San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Estamos hablando de una comunidad de más de 82,000 habitantes, un lugar con una riqueza cultural inmensa, muy orgullosos de ser la cuna de los artesanos y del origen de la bellísima cerámica de Talavera. Pero, por otro lado, enfrentan una realidad nutricional bastante compleja. Fíjense en esto. Un 25% de la población adulta reporta dietas muy altas en grasas y un altísimo 94% tiene deficiencia en el consumo de fibra y vegetales. En medio de todo este entorno, los investigadores eligieron a 160 estudiantes de primaria de entre 10 y 12 años para poner a prueba al famoso IMC. Ahora, la parte científica tenía que ser impecable. A estos 160 niños se los revisó exhaustivamente para asegurar que no tuvieran problemas de retención de líquidos, porque eso podía alterar la tecnología. Se les pidió que hicieran un ayuno de 1 a 2 horas previas y se les midió de pie, completamente descalzos, usando una báscula de bioimpedancia clínica Beurer. El objetivo era súper claro. Querían una comparación directa y justa, poner los resultados exactos de la tecnología moderna frente a las etiquetas que arrojaba la fórmula viejita del IMC. Sección 5. Datos sorprendentes sobre la grasa corporal. La discrepancia. Y aquí viene la revelación. Lo que encontraron es para no creerse. De todos los niños que el IMC tradicional clasificó oficialmente con sobrepeso u obesidad, escuchen bien, un 59.1% en realidad tenía niveles de grasa totalmente normales al evaluarlos con bioimpedancia. Casi el 60% estaban recibiendo un diagnóstico equivocado. Les decían que tenían obesidad cuando metabólicamente estaban perfectamente bien. Y claro, si lo analizamos a la inversa, esto también significa que el índice tradicional está fallando por completo en detectar a quienes sí necesitan atención real. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, la explicación matemática y fisiológica es muy clara. El estudio demostró que hay una correlación negativa fuertísima, casi perfecta, de menos 0.954 entre el agua corporal y la masa grasa. Básicamente, a medida que aumenta la grasa, el agua corporal se desploma, porque el tejido adiposo no retiene tanta agua como el músculo. Pero ¿adivinen qué? El IMC apenas logró una correlación débil de menos 0.396 con el agua corporal. O sea, el IMC es prácticamente ciego a los cambios de hidratación. No tiene manera de saber si un cuerpo está pesado por estar súper bien hidratado o si está pesado por tener un exceso de grasa. Así de simple. Llegamos a la sección 6. Repensando las herramientas de salud pública. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Los investigadores nos marcan un camino hacia adelante sumamente claro. Primero, es urgente actualizar nuestras herramientas. El IMC ya no puede usarse como el único juez para evaluar la salud metabólica de los niños. Punto. Segundo, necesitamos adoptar tecnologías accesibles como la bioimpedancia. Hoy en día estos aparatos son portátiles y pueden llevar la precisión de un hospital directamente a las escuelas y clínicas rurales. Tercero, la adaptación cultural es clave. Las políticas de salud tienen que respetar y entender lo que la gente come localmente, tal como vimos en el contexto de San Pablo del Monte. Y por último, hay que enfocarse en la distribución de la grasa. No es lo mismo tener un poco de grasa subcutánea, que es relativamente inofensiva, a tener grasa visceral, que es la que se acumula peligrosamente alrededor de los órganos. Llegamos al final de este análisis con una reflexión muy seria. Si acabamos de evidenciar que casi el 60% de los diagnósticos en este grupo de estudio estuvieron sesgados por culpa de una fórmula inventada hace casi 2 siglos, la gran pregunta que nos queda es, ¿nuestras actuales herramientas de salud pública realmente están midiendo la realidad fisiológica o solo nos están ofreciendo una ilusión de salud? Es para pensarlo a fondo, ¿no? Definitivamente, esto nos invita a exigir mejores métricas para el cuidado de nuestras futuras generaciones. Ha sido un tremendo gusto presentarles esta fascinante investigación hoy. La ciencia avanza rapidísimo y es vital asegurarnos de que nuestras prácticas médicas no se queden estancadas en el siglo XIX.